¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, hoy vamos a llevar un taller importante. Hoy vamos a hablar sobre cómo aprovechar Power BI para analizar datos financieros y construir dashboards interactivos que impulsen a una mejor toma de decisiones, ¿no? Creo que ya hubo una parte introductoria. Yo soy MBA, ingeniero mecatrónico, especializado en gestión de presupuestos e inversiones en diferentes industrias como Coca-Cola, una agroindustria Virú, eh, la papelera Softis de la marca Elite. Entonces, gracias a esa trayectoria, he adquirido varios conocimientos como para poder aportarles y enseñarles un poco sobre cómo analizar datos financieros, ¿no? Entonces, como parte introductoria, rápidamente, Power BI es una herramienta de Business Intelligence, desarrollada por Microsoft, ya al igual que Excel, Word, ha sido desarrollada por Microsoft. Entonces, ¿qué nos permite? Convertir datos en información valiosa. Su objetivo principal es conectar con una fuente de datos, transformar en algo comprensible y visualizarla de forma dinámica, ¿no? Entonces, una fuente de datos puede ser un archivo Word, un archivo Excel, una página de Internet, Amazon, una página del Estado, eh, una página de obtención de datos, de una encuesta, ¿no? Entonces, en Power BI podemos transformar esos datos en algo comprensible y visualizar en una forma dinámica, que vendrían a ser unos gráficos. Entonces, ¿por qué usar Power BI en finanzas? Los datos financieros suelen ser complejos y voluminosos. Entonces, Power BI nos ayuda a simplificar ese análisis. Podemos identificar tendencias, monitorear indicadores clave de rendimiento y crear reportes en tiempo real que respaldan decisiones estratégicas. Entonces, vamos a abrir Power BI para que vean que es un software. Es un programa. Ahí está abriendo. Ahí está. Entonces, vamos a hacer acá una demostración de cómo es que se conecta con una fuente de datos, ¿no? Entonces, esto es Power BI, ¿no? Este es el programa que tenemos en Power BI. Entonces, nosotros podemos extraer data de una fuente de datos. Miren, obtener datos, tenemos de flujo de datos, de libros de Excel, de servidores, de textos, de páginas web, de fuentes y demás orígenes que tiene conexión Power BI, ¿no? Entonces, interconectar eh, es fácil. ¿Ya saca? Buscas el archivo Excel y entonces conectas. Haces la carga. Entonces, ¿qué es lo que hace Power BI? Así tengas una página web, un archivo de textos, un archivo Excel. ¿Qué es lo que hace Power BI? Esos datos los convierte en una tabla.
esta vendría a ser la tabla. Los convierte en una tabla. Por ejemplo, acá yo tengo una tabla de catálogo de productos, con colores disponibles, precio, grosor, un rating, ¿no? Y eso es cómo obtenemos, cómo extraemos data de cualquier fuente de datos, ¿no? Ahora lo hicimos práctico de un archivo de Excel. ¿Cuál es el siguiente paso que les dije? Transformar esta data. Nosotros tenemos acá lo que se llama Power Query. No solo vamos a aprender Power BI, el software de Power BI, nosotros podemos interactuar. Podemos eliminar filas, podemos hacer fórmulas, podemos agregar filas, podemos agregar columnas, cambiar cabeceras, hacer separaciones de los colores, ¿no? Y demás operaciones que podríamos hacer dentro de Power Query. Entonces, esa parte de utilizar Power Query dentro de Power BI se llama limpieza de datos. Entonces, extraemos datos, hacemos la limpieza con Power Query y luego, ya acá, comenzamos a hacer nuestros gráficos, comenzamos a analizar la data que nosotros hemos colocado dentro de Power BI. ¿Para qué? Para poder transformarla en gráficos. En gráficos, parte introductoria, que quería que sepan qué es lo que vamos a aprender en estas clases que se van a dar en este curso de análisis financiero. Que en lo que concierne a Power BI. Entonces, igualmente, Power BI tiene Power BI Desktop, que es el que les acabo de mostrar. Que es el aplicativo de escritorio. Tiene Power BI Web, que es mediante un link donde también vamos a aprender a usarlo, porque ahí se hacen las publicaciones para compartir un link para que todos tengan acceso a la data y puedan hacer interacciones y Esperamos unos segundos, por favor. Al parecer nuestro ponente ha tenido problemas con su red de conexión.
Creo que tuve ahí una desconexión. Vamos a continuar. Disculpe. ¿No? Hablábamos de los conceptos claves con Power BI. Les decía los tres conceptos que eran relación entre tablas, ¿no? Que prácticamente viene a ser la relación de diferentes fuentes de datos, la transformación de datos que les expliqué al inicio, que viene a ser obtener datos limpios. Aquí es donde entra Power Query, donde realizamos transformaciones como eliminar duplicados, cambiar tipos de datos o crear columnas personalizadas. Y el número 3, que vendría a ser medidas y columnas calculadas. ¿Qué quiere decir este último? Que Power BI tiene un propio lenguaje. Un lenguaje para poder hacer fórmulas dinámicas que nos permitan realizar cálculos avanzados. Entonces, nosotros tenemos un lenguaje dentro de Power BI que se llama el DAX, DAX, que quiere decir Data Analysis Expression. Entonces, ¿qué hace este DAX? Este lo que hace es crear fórmulas. Ejemplo, tú tienes una fórmula en Excel que es sumar, ¿no? Dentro de Power BI también hay esa fórmula, pero está en su lenguaje DAX, ¿no? Y sumar en lenguaje DAX es en inglés, sum, ¿ya? Entonces, ¿dónde aplicamos esto? Yo siempre le digo a mis alumnos lo siguiente. Hay dos tipos de usuario dentro de las personas que manejan Power BI, ¿ya? Usuario básico y usuario avanzado. ¿Qué es lo que hace un usuario básico? ¿No? Obtiene toda su data, toda su información limpia en un archivo Excel, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace en ese archivo Excel? Pone correctamente las cabeceras, se pone a trabajar en eliminar tal vez filas en blanco, crea columnas adicionales y hace sus fórmulas tal vez de porcentajes, de sumas, de restas, ¿no? Y cuando ya tienes información limpia, entra Power BI y lo único que hace es extrae esa data de ese Excel y comienza a hacer sus gráficos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un usuario básico de Power BI. ¿Qué es lo que hace un usuario avanzado de Power BI? Un usuario avanzado extrae la data de cualquier fuente, ¿ya? De una página web, de un archivo de texto, de una nube, de un Excel, de lo que sea. Y dentro de Power BI aplica todo lo que se hace en Excel, ¿no? ¿Qué hace? Se va al Power Query, elimina filas, crea columnas, pone correctamente las cabeceras, luego regresa al Power BI y comienza a crear sus medidas y columnas usando el lenguaje de Power BI, que es el lenguaje DAX. O sea, comienza a crear sus fórmulas dentro de Power BI. Entonces, ¿por qué? Porque la última parte, que es comenzar a crear los gráficos, ya es más sencillo, ¿no? Lo primero que se hace es limpieza de data. Entonces, eso es lo que diferencia un usuario básico y un usuario de Power BI, ¿no? Ya tener toda la data limpia en un Excel o trabajarlo dentro del Power BI aplicando Power Query y el lenguaje DAX, que es lo que vendrían a aprender en este curso, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver esto en acción, ¿no? Por ejemplo, vamos a volver al Power BI. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Miren, por ejemplo, yo puedo añadir una columna y puedo aplicar acá
mi lenguaje DAX, ¿no? Ejemplo, voy a obtener los 5 primeros dígitos de la columna 2. Entonces, el nombre de la cabecera y luego igual, lep, que vendría a ser, devuelve el número de caracteres especificados desde el principio de una cadena de texto. Justo lo que dije. De la cadena de texto, columna columna 2, extráeme los 5 primeros dígitos. Entonces, acá ya estoy aplicando mi lenguaje DAX. ¿No? ¿Y cómo se llama esto? Hacer una columna calculada. ¿Ya? Lo mismo, acá yo puedo usar una medida. ¿No? Me imagino, oye, quiero saber el precio total de la columna 3. Entonces agarro y puedo crear acá nueva medida y pongo precio total, suma de todo lo que es columna 3. Entonces, esto es un concepto clave que tienen que aprender y van a aprender llevando este curso que te diferencia de un usuario básico de Power BI y un usuario avanzado en Power BI. ¿No? ¿Por qué? Porque un usuario básico, todo lo que acabo de hacer, va a ir a su Excel, lo va a hacer y antes de poder colocarlo dentro de Power BI, antes de obtener los datos. Seguimos acá. ¿Qué más vamos a aprender? KPIs con Power BI. Entonces, uno de los pilares en la visualización de datos financieros son los indicadores clave de desempeño, ¿no? Que son los KPI. ¿Qué pasa acá? Esto nos permite medir si estamos alcanzando nuestros objetivos. Y creo que en todas las empresas hay objetivos, indicadores, KPIs, ¿no? En finanzas, los KPIs más comunes incluyen ingreso total, margen de utilidad, costo operativo, crecimiento interanual. Entonces, el objetivo aquí es mostrar cómo configurar y monitorear estos KPI. Para esto, usaremos lo que les comenté hace un momento, medidas en DAX. Por ejemplo, podemos usar medidas para calcular porcentaje de crecimiento de los ingresos comparando el año actual con el año anterior. Entonces podemos hacer una división, tal vez, ¿no? Suma de todos los ingresos menos la suma de los ingresos del año anterior, ¿no? Entonces creamos con eso tal vez un objeto visual de tipo tarjeta, ¿ya? Para mostrar los KPIs de crecimiento. Entonces, este es un ejemplo. Acá, por ejemplo, esto vendría a ser una tarjeta donde puedes colocar el porcentaje del margen, el porcentaje de Vita, ¿no? Y puedes mostrar así tus KPIs. Finalmente, llegamos al punto más esperado, ¿no? Que es la creación de dashboard. Este será el producto final que reúne nuestros datos financieros y KPI en una presentación clara, intuitiva y accionable. Entonces, al construir un dashboard, debemos considerar siempre 3 principios clave. Claridad visual. ¿Qué quiere decir eso? Usar colores,
tamaños y gráficos que faciliten la comprensión. Entonces, no es solo agarrar, insertar un gráfico, no, hay que comenzar a eh, transformar ese gráfico, ¿no? Tal vez no quiero que me aparezcan los datos de la columna X, los datos del eje X o los datos del eje Y. Quiero que sea el color de mi empresa, color azul. Quiero ponerle acá un cuadrito donde me aparezca el total, ¿no? Hacer un comparativo, unas tablas, colocar filtros enero, febrero, marzo, colocar filtros por año. Entonces, todo esto vendría a ser la consideración de la claridad visual, ¿no? Colores, tamaños y gráficos que faciliten la comprensión, ¿no? El 2 vendría a ser la interactividad, justo lo que les decía ahora último, que vienen a ser filtros y segmentadores, ¿no? Que permite explorar información desde diferentes ángulos. Años, meses, o de repente diferentes áreas de la empresa, etc. Y 3, que vendría a ser la jerarquización, ¿no? Que coloca los datos más importantes siempre en primer plano. Entonces, regresando acá, acá es donde se trabajan los dashboards, ¿no? ¿Cómo? Podemos colocar este gráfico y comenzamos a usar, quiero ver los nombres, el producto y precio, ¿no? Entonces, columna de catálogo y columna 3. Columna catálogo y columna 3. Acá está contando, ¿no? Está contando. Entonces, de esta forma, comenzamos a insertar gráficos, ¿no? Podemos incluir tarjetas para colocar datos exactos, ¿no? Como los que hemos visto acá, de numeración o así. Podemos también ver mapas interactivos para mostrar tal vez ventas por región, si fuera aplicable. Y tenemos lo que son segmentadores, ¿no? Puedo colocar un segmentador como en mi gráfico anterior. Y si tendría la columna fecha o años, lo coloco por acá, ¿no? Como para poder utilizarlo. Entonces, al final, después de utilizar el Power BI Desktop, ¿dónde nos vamos? Al Power BI Service, que es la página de Power BI, la página oficial, donde se llega a compartir todos los datos, donde se llega a hacer las automatizaciones en línea, tienes que conectarte a servidores y las publicaciones que puedas hacer. Y tal vez obtener un link como este, que es un dashboard financiero enfocado en beneficios, ¿no? Tiene sus tarjetas, tiene sus gráficos, tiene sus tablas y tiene sus segmentadores o filtros, donde puedes comenzar a filtrar en Chile, Colombia, Ecuador o todos, como para poder hacer un análisis completo y una toma de decisiones. Entonces, los invito a que se puedan inscribir al curso, ya que va a ser muy interactivo. Van a aprender
desde cero cómo podemos acceder a Power BI, cómo podemos hacer obtención de datos, obtener datos de diferentes tipos de fuentes, archivos, de texto, Excel, páginas web, ¿ya? Trabajar en Power Query, lo que se busca es que sean un usuario avanzado en Power BI, no que sigan trabajando en Excel. Entonces, van a aprender Power Query, a transformar data, limpieza, quitar filas duplicadas. Luego, aprender un poco del lenguaje DAX para que puedan poner sus columnas calculadas, sus medidas, y eso, transformarlo ¿a qué? A un dashboard que puedan publicarlo, así tal como este, y pueda servir de toma de decisiones. Entonces, eso sería por mi parte. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a la sección de preguntas. De igual manera, aquellas personas que deseen hacer una pregunta pueden realizarla en la parte inferior donde visualizan tres figuras geométricas. De igual manera, aquellas personas que nos ven a través de TikTok o Facebook también pueden hacer sus comentarios y se los voy a leer. Esperamos unos segunditos o unos minutos, por favor, ingeniero. Ok, ya tenemos la primera pregunta de TikTok. Anabel nos pregunta. Buenas noches, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la principal ventaja de usar Power BI para visualizar datos financieros frente a otros programas? Listo. A ver, Anabel, la principal ventaja de Power BI frente a otros programas que también existen en el mercado de análisis y visualización de datos es la capacidad de integrar y transformar y visualizar grandes volúmenes de información de manera rápida, interactiva y accesible, todo en una sola plataforma, ¿no? Integración con múltiples fuentes de datos. Comenté, servidores, tal vez nubes, Azure, Google Analytics y APIs que permiten centralizar esa información. Lo otro, Power BI te permite actualizar y automatizar en tiempo real. Los dashboards se pueden actualizar automáticamente al vincularlos con las fuentes de datos, eliminando así la necesidad de procesos manuales repetitivos, cada vez tener que actualizar, ¿no? Lo tercero, interactividad avanzada. Power BI ofrece herramientas de visualización, como lo que hemos podido ver, dinámicas, ¿no? Facilidad de uso, ¿por qué? Porque creo que la mayoría de personas está ya relacionado con el uso de Word, Excel. Entonces, al ser Power BI pertenecer a ese grupo de Microsoft, entonces las pestañas de inicio, de herramientas, de datos, ya te da una noción para la facilidad de uso, ¿no? Entonces, creo que eso respondería a la pregunta frente a otros programas de análisis y visualización de datos. Muchas gracias, ingeniero. De igual manera, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Paola Andrea Castro, que nos pregunta en el Meet. Ingeniero, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. ¿Se puede hacer web scraping desde Python, de reportes de Power BI, de páginas web? ¿Usted, eh, ¿Ustedes lo enseñan en el programa? Sí, en Power BI puedes realizar web scraping, que, bueno, para el otro grupo que está ahí escuchando, que es extraer datos desde páginas web utilizando la funcionalidad de Power Query, ¿no? Esta herramienta nos permite conectarnos a URLs públicas que contengan datos estructurados, como tablas en páginas web, y transformar esa información para usarla, ¿no? Eh, Conectarnos a página web, ahí les mostré, creo que era entrar a Power BI, obtener datos, poníamos la URL
¿no? La clase que cuando me toca explicar esa parte, siempre pongo el ejemplo de la página abierta que es de Amazon, ¿no? Extraigo los datos, tal vez de unos libros que quiero comprar, ¿no? Hacemos la transformación y podemos hacer la automatización. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a la última pregunta, que es de Facebook, que nos menciona Gerald Alexander. ¿Qué tipo de métricas o KPIs considera esenciales para incluir en un dashboard y financiero orientado a la rentabilidad y al control de costos? A ver, Gerald, ¿verdad? En un dashboard financiero y de control de costo, creo que las métricas deben centrarse en proporcionar una visión clara de salud financiera, ¿no? Creo que el control de gastos y cumplimiento de objetivos presupuestarios es importante, entonces creo que los KPIs vendrían a ser los ingresos totales, ¿no? Que monitoree el dinero que la empresa tal vez está generando en un periodo específico, la utilidad neta, que muestra las ganancias después de restar todo el control de gastos que uno tiene, el margen de utilidad neta, que muestra la rentabilidad de la empresa como porcentaje de todos los ingresos totales. Y creo que también los costos operativos, que puede medir cuánto se gasta en operar el negocio y hasta el evita, ¿no? Que evalúa el desempeño financiero ante factores externos. Creo que esos serían los KPIs importantes que se podría utilizar. Muchas gracias, ingeniero. ¿Algunas palabras finales? Sí, los invito a inscribirse al curso que van a aprender todo acerca de Power BI relacionado a finanzas, ¿no? Así como me escucharon en la última pregunta, van a aprender a usar todos esos KPIs dentro de los dashboards, ¿no? Van a convertirse no en un usuario básico de Power BI, ¿no? Sino en un usuario avanzado que van a poder importar datos de cualquier fuente, transformarlos, limpiar y usarlo. ¿Para qué es Power BI? Para tomar decisiones. Eso tenganlo en mente, que van a aprender a usar una herramienta para toma de decisiones. ¿Quieres dominar las finanzas corporativas con softwares? Nuestro programa está diseñado para ti. Aprende desde los fundamentos básicos hasta técnicas avanzadas como modelado de riesgos, machine learning y análisis financiero con Excel, Power BI, Crystal Ball y Python. Solicita más información.